para nosotros? ¿Cuántos creemos que Dios tiene una palabra para nosotros? ¿Cuántos lo creemos? De verdad, tenemos que creerlo porque así es como está escrito. Dice que Él tiene buenos pensamientos para con nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Que Él tiene para nosotros siempre una palabra. Porque aún nosotros, cuando oramos a Dios y sacamos, ¿verdad? Ese espacio y ese tiempo, dice que aún Él conoce. Dice, no ha salido la palabra de mi boca y tú lo sabes todo, oh Dios. Esta mañana nosotros estamos aquí porque la misericordia y la gracia de Dios están con y en medio de nosotros. Amén. Y Dios está en cuidado y en control de nuestras vidas y de nuestras familias. Aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos van a infundir aliento. Amén. Entonces, concentrémonos en esta mañana en las Escrituras, en donde vamos a tratar el tema un nuevo pacto con mejores promesas, las grandes lecciones antiguas sobre el nuevo pacto. Hermanos, hay grandes lecciones en las que nosotros tenemos que ver que hay estas lecciones antiguas sobre un nuevo pacto. Cuando yo estoy revisando las Escrituras y estoy pensando en un momento con respecto al Antiguo Testamento, me percato, y cuando digo me percato es como que cuando se está leyendo algo, hermano, sí le ha pasado, y usted dice, uy, mira, cuántas veces he leído esto yo, y hasta ahora como que me hizo clic, ¿sí? Eso es el espíritu, eso es lo tremendo de la palabra, eso es lo que la hace veraz, eso es lo que le dice que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, amén, porque por medio de la palabra y por medio de estas grandes lecciones antiguas, y yo me doy cuenta que en el Antiguo Testamento hay algunas de las cosas que nosotros tendremos que seguir reviviendo y que tendremos que tratar de trabajarlas en nuestras vidas. En Hebreos, en el capítulo 8 y en el verso 10, las Escrituras a nosotros nos habla, dice, y leemos ahí en Hebreos capítulo 8, verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y oiga qué especial, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Qué hermoso es poder escuchar el corazón de Dios en estas frases. Hermanos, nosotros si tomamos en cuenta este punto de partida, este principio espiritual, dice el pacto que yo voy a hacer con la casa de Israel. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en la perspectiva, hablando de perspectivas, hermana, hablando de la perspectiva de Dios, está hablándole en primera instancia al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos conecta entonces con este tema? Bueno, lo que nos conecta con este tema es que aparece en el Nuevo Testamento, y lo que nos conecta con este tema es que las Escrituras nos enseñan que Él de dos pueblos hizo uno, que la barrera que había de división en medio de nosotros y ellos ya no existe más, que nosotros somos su pueblo, que nosotros somos su iglesia, que nosotros somos el Israel de Dios, el Israel espiritual, para que nosotros entonces podamos todos juntos, ya no dos, sino un solo pueblo, ¿verdad? Uno solo, poder llevar gloria a Dios en medio de las naciones. Voy a predicar de misiones hoy. Los veo a ellos y El pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Aquellos días eran días difíciles. Aquellos días eran días arduos. Aquellos días son como los días de hoy, que hay situaciones, que hay adversidades, que hay momentos muy duros y muy difíciles. Sin embargo, el Señor salta con esta palabra y lo recoge el autor del libro de los Hebreos y dice entonces: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dice que las va a escribir en la mente. Recuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando un poco de la desesperanza versus el poder nosotros traer actitudes correctas. Y las actitudes correctas tienen que ser compenetradas, nacen en la mente. Yo debo tener una actitud correcta. Esto es lo que en la mente mía se tiene que procesar. Porque cuando mis habilidades, si yo no les coloco la actitud por encima,
hermanos, no soy nada. Mi habilidad no es nada sin una actitud correcta. Dijimos que nosotros tendremos que ser personas que de verdad, hermanos, creamos y seamos creadores de actitudes correctas, porque una actitud correcta delante de Dios hace diferencia, hermano. Porque mi actitud, hermanos, de gratitud delante de Dios, a pesar de la circunstancia, es lo que va a traer su gloria en medio de nosotros, su gloria en medio de su pueblo, su gloria en medio de la iglesia, su gloria en medio de la circunstancia. Porque entonces, dice la Escritura, todo entonces me ayuda bien a los que aman al Señor, por una actitud de gratitud. Yo debo dar gracias a Dios por todo. Qué difícil es dar gracias a Dios cuando hay faltantes, cuando hay situaciones tan adversas, cuando un ser amado querido ha partido. Qué difícil es cuando la situación de enfermedad puede tocarnos. Qué difícil. Sin embargo, en la actitud de gratitud tenemos que entender que Dios es mayor que eso, que Dios es mayor que una pérdida, que Dios es mayor que la enfermedad, que Dios es mayor que cualquier otra cosa. Y si mi actitud está ahí, dice grabada, y por eso dice que las leyes en la mente de ellos y las va a escribir en el corazón. Hermanos, vean qué interesante cómo Dios empieza a compenetrarnos y empieza a hablar a su pueblo diciendo: yo voy a hacer algo distinto. Ese corazón de piedra sería convertido en un corazón de carne. Y esta mañana nosotros, en medio de esto, entendemos las grandes lecciones que Dios tiene para nosotros, que no pasan, hermanos, y no deben pasar desapercibidas. Y entonces, cuando las escribe, y seré a ellos por Dios. El ofrecimiento de Dios, hermano. Esto a mí me fascina, me impresiona, porque Dios, siendo Dios, se ofrece y dice: yo quiero ser el papá de ustedes. Yo quiero ser el Dios suyo. Yo quiero ser el que le acompañe. Yo quiero ser el que voy con usted todos los días. Yo quiero ser el que de verdad usted puede contar conmigo 24/7. Qué hermoso. Y entonces Él dice: si ustedes aceptan, si ustedes me reciben, porque yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dios se autoproclama. Hemos estado trabajando los martes y les estoy invitando. La autorrevelación de Dios. Nosotros no somos o no quisiéramos ser lo que nosotros queremos ser. Nosotros debemos de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios? Tal vez usted lo concibe de alguna manera. Usted lo percibe de alguna forma. Usted cree que ese es su Dios. Pero usted y yo tenemos que entrar a averiguar qué es Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar a mi vida? Miren lo que está mostrando Dios aquí en su autorrevelación. Yo soy su Dios. Nadie lo puede proclamar mi Dios. Él se proclama Dios de su pueblo. Y esto es lo maravilloso. Esta es la potencia de gloria que Dios hace, hermanos. Esto es lo que Dios ha hecho. Esta es la fe que a nosotros tiene que venir, y hermanos, y protegernos y guardarnos en momentos y en días tan difíciles. Y decir: Dios es mi Dios. Él me dijo que quiere ser mi Dios. Él me dijo que yo soy su pueblo. Él me dice que soy real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro Dios. Estamos completos en Dios. Él es nuestra fuerza, hermano. No podemos decaer en las actitudes. No podemos decaer, hermanos, en momentos aún en los difíciles. Uno entiende que la tristeza puede tocar el corazón. Así nos hizo Dios, con sentimientos y emociones. Sí, nos ponemos tristes, nos ponemos down. Es una palabrilla que dice para abajo. Es decir, no podemos, debemos. Hay cosas que nos pasan. Uno no puede andar todo el tiempo, tal vez sonríe, que sonríe. Aunque dijimos el domingo pasado: sonría, que Jesús le ama. Ay, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan de la dinámica? Yo decía: sonría, Dios le ama. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Sonría, que Jesús le ama. Es verdad, hermano, Jesús te ama. Entonces tenemos que sonreír. Sin embargo, en medio de las circunstancias adversas, pues las lágrimas tampoco están de más. Él enjugará toda lágrima. Amén. Nuestro Dios es un Dios que nos hace su pueblo. Ahora, cuando hablamos del nuevo pacto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con nuevo pacto? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de un nuevo pacto? Es decir, de un pacto entre nosotros y Dios. El nuevo pacto es la solución máxima para la rebelión humana. Dios dijo: ante la rebelión del hombre, lo único
que yo puedo hacer es un pacto. Y dice la Escritura que no pudiendo él pactar con nadie, pactó con su Hijo y pactó por sí mismo. Un pacto hecho entre dos, en donde nosotros hemos sido incluidos, hermanos. Hermanos, nosotros estamos bajo un pacto que se llama el pacto de la gracia, que se llama el nuevo pacto. Por eso nosotros podemos hoy con certeza, con realidad, con convicción decir, nosotros somos hijos de Dios, porque Él nos hizo, nos adoptó hijos suyos por el pacto que en medio de la cruz del Calvario, a través de la obra expiatoria de Cristo se dio. Y hoy nosotros somos hijos. Entonces, esto debería llenarnos de emoción. Parece que a veces la iglesia en general y nosotros mismos como individuos, parece que eso fuera como poca monta, ¿sí? Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Y entonces, si esta reflexión viene y si esto es la verdad que a mí me gobierna, yo seré gobernado. Por ente, por toda la parte espiritual. El Espíritu Santo será mi guía. La palabra será mi consejero. Las cosas que de Dios se dicen y de Dios son y proceden son las que a mí me hacen vivir. Soy un hijo de Dios. Usted puede decirle ahí al vecino, soy un hijo de Dios. Dígale, soy un hijo de Dios. Porque después de decir, soy un hijo de Dios, sería una dinámica bien bonita, pero como para un taller. Y es preguntarle entonces al hermano que está a la par, al esposo, al vecino, al amigo, al hermano. Puede decirle, ¿usted cree que yo estoy viviendo como un hijo de Dios? Esa sería muy buena. Pero no tenemos tiempo para el taller. ¿Estás viviendo como un hijo de Dios? ¿Estoy viviendo como un hijo de Dios? Esta mujer que vive conmigo puede verme como un hijo de Dios. Manifiesto su gloria, manifiesto la realidad de Dios en mi comportamiento, en mi ser, en mi ir y en mi venir, en mi decir, en mi hablar, en mi función normal. Porque Él quiere ser Dios para ti y quiere que usted sea pueblo para Él. Esa respuesta de ser pueblo, el pacto, a nosotros nos introdujo en eso, hermanos. Y este pacto, el nuevo pacto, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla del nuevo pacto? Lo que está diciendo es que el nuevo pacto es la solución máxima para la rebelión humana. Está en la Biblia y Jeremías capítulo 31 y en el verso 33, hermanos, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en la mente y las escribiré en su corazón y seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y el nuevo pacto entonces tomó lugar, hermanos, y entró en acción. Entonces nosotros tenemos que entender que el nuevo pacto de Dios con nosotros puede resumirse en una declaración. Y la declaración que nosotros podemos ver del nuevo pacto que Dios quiere resumir en una poderosa declaración tiene que ver con esto. Dice, el nuevo pacto de Dios con nosotros puede resumirse en una poderosa declaración. Es su irrevocable promesa librar a su pueblo del dominio del pecado a través del poder del Espíritu Santo y su obra. Hermanos, yo creo que estoy dando anuncios de algo que usted conoce, de algo que usted y yo sabemos. ¿Cuántos sabemos que la promesa es librar al pueblo del dominio del pecado? ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos lo creemos, iglesia? ¿Usted cree que usted ha sido librado del pecado? Que siempre hay una pregunta que sale, yo no sé por qué, el Señor estaba muy bonito así todo, pero cuando me sale esta otra pregunta, siento como que, bueno, pero usted entonces ya no vive en pecado. Estas otras preguntas me echan a perder la cosa. Me echan a perder la cosa porque todo el mundo dice, sí, pero después, pero hermano, es para meditar. Estamos bajo un pacto. El pecado no puede enseñorearse de mí. El pecado no puede enseñorearse de mí. El pecado no tiene autoridad sobre mi vida. Sin embargo, nosotros sabemos que hay una lucha, que es una lucha interna, que es una lucha espiritual, la cual yo tengo que dar, pero tengo que darla sobre las promesas de Dios, tengo que darla sobre lo que Dios ha hablado a mi corazón y sobre lo que Dios dice en las Escrituras,
con respecto a aquellas cosas que los antiguos también vivieron. Entonces el nuevo pacto elimina todos nuestros esfuerzos inferiores de complacer a Dios por medio de la carne. No podemos complacer a Dios por medio de la carne. No podemos complacer a Dios por medio de la carne. No podemos, hermano. Hay una tendencia en la cual nosotros casi siempre estamos tratando de hacerlo. Y cuando nosotros tratamos de hacerlo, es cuando nuestra propia fuerza, nuestra propia justicia, nuestra propia forma empieza, hermanos, a inferir en nuestra mente. Entonces, como vemos que la cosa no está funcionando como nosotros creemos, nosotros, en vez de decir, Señor, hágase en mí tu voluntad, nosotros decimos, bueno, Señor, la verdad es que voy a ver si le echo una ayudadita. Voy a ver si le echo un empujoncito, Señor, a usted en esto. Porque yo creo que si lo hacemos así, esto nos va a funcionar. Y entonces empezamos a involucrar a Dios y nuestra carne toma lugar. Y de verdad, hermanos, vienen las decepciones, vienen las formas inadecuadas de nosotros como cristianos. Cuando la carne sale y entonces hacemos cosas que no convienen a los santos. ¿Como cuáles? Como que me rebelo. ¿Como cuáles? Como que me enojo. ¿Como cuáles? Como que me angustio. Como que me deprimo, como que entro en estados, hermanos, que no es que no sean permitidos. Y yo quiero ser muy claro en esto y muy amplio. Tenemos sentimientos y emociones y Dios nos los puso. El problema no es que usted no esté triste, usted podría sentirse triste un día, pero si la tristeza toma lugar en tu corazón y en tu vida, entonces usted entra en otra componenda, que es ya otro estado, y es un estado en donde entonces Dios no tiene su gloria. Es el enemigo causando un problema, porque te enojas, porque hay raíz de amargura, porque hay enojo, porque hay molestia, y te enojas con Dios, y te enojas con el vecino, y te enojas con el hermano, y te enojas con la iglesia, y te enojas con quien sea que esté a tu lado. Eso es cuando en la carne nosotros hemos tratado de trabajar y llevar adelante procesos que solo le corresponden al poder de Dios. Por eso el pecado no se puede enseñorear, pero usted y yo tenemos una lucha. Esa lucha tiene que darse bajo un nuevo pacto que tiene mejores promesas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el nuevo pacto, y en el nuevo pacto, voy a pedirles que vayan a 1 Corintios capítulo 10, en el verso 11, porque por medio de este pacto el Señor va a decir y dijo en la Escritura que Él iba a hacer cosas nuevas. Él iba a escribir en nuestras mentes y en nuestro corazón, iba a afirmar. Y los términos sencillos en el nuevo pacto, sencillamente, si uno quisiera agarrar y resumir y juntar, ¿verdad? Y comprimir lo que es el nuevo pacto, estaríamos diciendo que el nuevo pacto podríamos definirlo como el fin del yo puedo. El nuevo pacto sería el fin del yo puedo. Hagamos la dinámica ahí que siempre nos gusta. Dígale, hermano, yo no puedo. El nuevo pacto es el fin del yo no puedo. Hermanos, yo no puedo. Yo debo entenderlo. Yo debo entenderlo. Es el fin de yo puedo. Yo puedo. Yo lo puedo. Hermanos, hay muchas cosas que el hombre puede. Hay muchas cosas que la mente puede. Hay muchas cosas que la razón la logran. Hay muchas cosas que, hermanos, el carácter o la perseverancia de la gente lo logra. Y hay gente que logra cosas y van a extremos y hacen cosas maravillosas. Pero cuando hablamos del asunto espiritual, hermano, usted y yo quedamos cortos cuando queremos hacerlo en nuestra propia fuerza, porque el nuevo pacto lo que habla es de otra cosa. El nuevo pacto de Dios le dice a Dios, a ese viejo hombre del yo puedo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10 y en el verso 11? Hermanos, estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. El apóstol Pablo le dice las cosas que han acontecido. Esto que es el pacto antiguo y este nuevo pacto, cosas que acontecieron con ellos, son ejemplos, están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Nosotros tenemos que entender el panorama de Dios, nosotros tenemos que entender la perspectiva de Dios en medio de los tiempos y saber dónde Dios está y dónde nos está llevando, cuál es el tiempo de Dios, el kairos de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Las cosas que acontecieron allá tienen que ser y traerse, a memoria en medio de nosotros, hermanos.
porque hay cosas que se cometieron allá o hay cosas que se vivieron allá que son ejemplo para nosotros, que ya no podemos nosotros seguir haciendo aquellas cosas que no pertenecen a Dios, que no pertenecen a la piedad. Por eso la Escritura razonablemente nos dice: el que robe no robe más, el que mentía ya no mienta más, el que gritaba ya no grite más, que se afecta la garganta, ya no grite más. Perdón, estoy afectadito. La primera lección, hermanos, entonces, que nosotros vemos y aprendemos del Antiguo Testamento es cuán seguro está el Hijo de Dios cuando éste confía en la sangre. Hermano, usted piensa en la sangre. ¿Está pensando en la sangre? ¿Los veo pensando en la sangre? ¿Ven el derrame de sangre? ¿Ven la sangre? La sangre derramada del Cordero de Dios. ¿Saben, hermanos? Cuando yo pienso en esta figura, que es una de las primeras cosas que se dan, en la noche de Pascua, ¿se acuerdan cuando el ángel de la muerte vendría a tocar las puertas y que pasaría y que todo primogénito sería muerto? La instrucción que Dios da a Moisés le dice: Moisés, que en cada familia escojan a un cordero que no tenga defecto alguno, y cada familia tendrá que comerlo todo. Si la familia fuera muy pequeña, tendrá que reunir a otra familia para que todo el cordero sea comido. Y la sangre del cordero sería puesta en los dinteles de las puertas. Entonces, cuando el ángel el ángel de la muerte pase, ninguno de los primogénitos de Israel morirá. Hermanos, qué emocionante, ¿verdad que suena bien bonito? Dígame si no es una figura hermosa. Y pudiéramos hacer 1000 predicaciones sobre esto. Ahora, pongámonos aquí y ahora. Pongámonos aquí y ahora. Pongámonos en los zapatos de ese pueblo. Pongámonos en los zapatos del pueblo de Israel. ¿Usted cree que si usted fuera un israelita en ese momento y le dijeran: vea, mate el corderito y agarre y ensucie las paredes, los dinteles de las puertas, póngale mancha de sangre, porque entonces esto es lo que le va a funcionar? Usted puede ubicar y podremos ubicarnos en ese contexto histórico. ¿Qué sería nuestra respuesta, hermano? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Usted lo haría? Es que ahora desde afuera y con la historia conocida como dio resultado, ¿verdad? Es como cuando alguien quiere decir que el gol estuvo fuera de lugar después de que lo vio 50 veces en la televisión. El asunto es cuando usted está ahí. En el momento, ¿usted cree que usted lo hubiera hecho? Pensemos, hermanos, porque esto me va a traer a otra pregunta que nos va a desfasar otra vez. ¿Usted lo hubiera hecho? Yo lo hubiera hecho. Hermanos, qué difícil que alguien a usted le diga: ponga un poco de sangre ahí y verá como nadie se muere. Cómase toda esa carne del cordero con hierbas amargas, de pie, porque la cosa es saliendo en carrera. ¿Qué es esto? ¿Cuál es este Dios? Hermano, cosas como estas que pasaron a los antiguos son las cosas que nosotros hoy no estamos creyendo. Yo le digo a usted: venga y ore, y usted de aquí saldrá diferente. ¿Y cuántas veces se pasa a orar y salgo igual? La duda entra. La duda empieza a yo tengo tantos años de estar en esta crisis, en esta situación, en esta cosa, y la cosa no cambia. Hermanos, ¿será porque las cosas que de Dios proceden en estas manifestaciones del consejo de Dios al pueblo de Israel, como a nosotros hoy, como su pueblo, en fe,
en convicciones, en oraciones, en hacer las cosas de Dios. ¿Será que de verdad esto está funcionando? Yo categóricamente y de forma digo que sí funciona si usted lo hace. Y usted me diría, entonces usted está diciendo que yo no lo hago y por eso no me funciona. Hermanos, una cosa es que usted haga algo para que le funcione y otra cosa es que usted haga algo para obedecer a Dios. Porque Dios lo dijo. Y cuando Dios lo dijo, cambió la perspectiva de todo, hermano. No porque a mí se me arreglen los problemas. Hermanos, necesitamos crecer. El problema seguirá siendo un problema. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué nosotros queremos que las cosas se nos quiten o nos pasen? ¿Por qué no entender que Dios es Dios y si Él sabe que me puede tener así y me puede llevar por esa senda y que no me ha pasado nada? ¿Usted cree que se va a morir con eso, hermano? Pero no se muere. ¿Usted cree que eso que le está pasando es lo peor y lo último que le pudo haber pasado y ahora sí fue el acabose? Y usted en el tiempo se da cuenta que no es verdad. ¿Está acaso Dios en el negocio de turbar nuestro corazón? No, está Dios en el negocio de saber que todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando yo resuelvo poner la sangre en los dinteles, cuando yo resuelvo venir a la iglesia a ayunar, a orar, a bendecir, cuando yo decido irme, ¿quién puede entender a los misioneros? Van hasta allá, hermanos. Y usted pregúnteles para que vean, son los más fascinados. Ahora que no oigan ellos eso, los más fascinados. Ellos están en su, y uno dice, y algunos de los cuales no estoy de acuerdo con esta declaración dicen, pero por aquí hay mucho que hacer. ¿Por qué se van hasta allá? Sí, eso lo oyen mucho, ¿verdad? Los misioneros. Es un llamado, es un don. ¿Por qué entonces su marido sí, su esposo sí, sus hijos así, o su situación así y la mía no? Porque Dios es Dios. Porque Dios necesita y quiere ser respetado. Porque a Dios no se le ha salido nada de la mano, hermano. Eso nos cuesta. Por eso el nuevo pacto viene sobre mejores condiciones. Él nos resolvió a nosotros toda la vida. Él te resolvió ya el futuro. Usted tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene la vida eterna y yo la tengo. Por gracia somos salvos. Estamos escritos en el libro de la vida. Nosotros somos hijos de Dios. Somos un pueblo. El gozo de la salvación es nuestra. El gozo del Señor es mi fuerza. Yo no temeré a millares de gentes que quisieran hacer sitio contra mí. Porque si Dios es conmigo, ¿quién es en contra? Pero hermanos, esas declaraciones que son la verdad, la única verdad, se hacen nada ante la circunstancia. Porque a nosotros se nos olvida el pacto. Porque a veces nos cuesta confiar y creer que Dios de verdad dijo y Dios hará. Todos queremos irnos para el cielo, pero no todos queremos morirnos. Y hasta donde sabemos, un par entraron con vida al cielo, ¿verdad? Posiblemente Enoc, posiblemente Elías fue traspuesto. Pero por lo demás, todos han entrado sobre otra situación. Pero ¿cuántos queremos morirnos? Bueno, yo no, yo le digo, Señor, no, Señor, no. Yo más o menos a veces me pongo así en el plan, en el papel, dirían por allá los amigos de Anita. Ese Señor, yo tengo cosillas que dar. Yo creo que si usted me deja más tiempo, y es que no quiero morirme. Y casi nadie, pero todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Y para ir al cielo necesitamos pasar los procesos de fe, de esperanza. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a usar de manera adecuada la fe que se nos dio una vez a los santos? El nuevo pacto, lo que a nosotros nos dice es que nosotros tenemos mejores promesas si nosotros acudimos a la fe y aceptamos con gozo que Dios está en cuidado y en control. Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene cuidado de mi vida, Dios tiene control de tu familia y de la mía. Dios conoce los tiempos y las sazones. Mis raíces están en Dios, mi principio está en Dios. Él sabrá cuándo, cómo, por qué y para qué. Él no me va a dar más de lo que yo pueda sobrellevar. Amén. Amén. Amén, hermanos.
Esa es la fe que tiene que convencernos, hermano. Porque si usted y yo estamos pensando que aquí vamos a durar y en lo que duramos tiene que acabarse en ciertas cosas porque a mí no me gustan o a mí me sienten incómodas, hermanos, estamos tratando con algo que no es el principio bíblico del pacto. Dios sana, Dios liberta, Dios salva, Dios hace cosas nuevas, Dios sabe cómo sacarnos del lodo cenagoso. Claro, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios que sigue haciendo cosas distintas. Dios puede tocar nuestras vidas y transformarlas. Dios puede sacarnos de la crisis, de la situación, de la adversidad, de la enfermedad, porque Él es mayor, porque Él es Dios, el Dios todopoderoso. Pero nosotros debemos de tener una actitud de gratitud, sabiendo vivir de la forma como el apóstol Pablo nos recomienda. Dice, yo sé vivir en todo. Supe lo que es estar en pobreza, supe lo que es estar en riqueza, estuve en cárceles, estuve en enfermedad, estuve en salud, estuve en bienestar. Y todo esto para la gloria de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo sé que no es fácil, hermano. Nadie dijo que era fácil, pero sí es la forma de Dios. Y Dios se autorrevela desde ahí. Nosotros necesitamos conocer al Dios que se autorrevela en la forma en que Él quiere autorrevelarse. Y esta autorrevelación no está en la iglesia, hermano. Y lo digo de todo corazón, con todo respeto, y me incluyo. No está en la iglesia porque nosotros tenemos un Dios que queremos ponerlo de la forma en la que nosotros nos convenga. ¿Sí, amén? Nosotros creemos que en la vida de nosotros todo tiene que continuar y hacerse de las formas en que nosotros creemos. ¿Y qué de Dios? ¿Qué de Dios? ¿Quién fue el que sometió a ese pueblo a esclavitud? Díganlo. ¿Quién sometió al pueblo de Israel a esclavitud? No se animan, ¿verdad? Yo sí les comunico, fue Dios. Cuando Usa quiso agarrar aquel arca, ¿quién mató a Usa? Dios lo mató. Dios es Dios. Y Dios sabe cómo. Es que Dios es amor. Claro, hermanos, es tan amor que Él sabe por dónde meterme en el proceso. Es tan amor, tan amor, tan amor, tan amor, que Él sabe cómo llevarme por senda justa, por amor de su nombre. Él no se ha equivocado. No se ha equivocado con usted, no se ha equivocado conmigo, no se ha equivocado con mi circunstancia ni con la suya. El asunto es que como iglesia necesitamos decir, Señor, yo abrazo ese nuevo pacto. Un nuevo pacto hecho con mejores condiciones. La noche de la Pascua, la confianza de Israel en la sangre del Cordero sacrificado cumplió muchas cosas en sus vidas. No solo los protegió del ángel de la muerte, sino que también los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud del faraón. Un acto de fe. Un acto de fe. ¿Saben, hermanos? Piensen esto que voy a decir porque creo que es del Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios puede hablar a través de uno por su misericordia, uno debería notar. Lo demás usted deje que el pastor siga ahí y duérmase. Pero cuando el Espíritu puede tocar. Hermanos, y en esto que voy a decir, yo creo que usted y yo estamos a una sola oración para salir de la situación. De la situación. Yo creo que usted y yo estamos a un paso, a una oración de salir de la situación. Porque en esta oración, cuando empiezo a crear la actitud correcta en medio del corazón de Dios, en medio de una actitud, en medio de mi esfuerzo, en medio del corazón de Dios, entenderé su voluntad. Y cuando entiendo su voluntad, estaré en el lugar seguro. Entonces, el tema no será mi circunstancia, sino su gloria. ¿Por qué Jesús buscó nunca salir del problema? No vemos a Jesús tratando de salir de la circunstancia.
vemos a Jesús llevando gloria al Padre en medio de toda circunstancia. Amén, amén, amén. Jesús nunca buscó su gloria, buscó la gloria del Padre. Jesús nunca, hola, hola. Jesús nunca buscó salir de la circunstancia. Jesús siempre llevó gloria al Padre. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con la circunstancia? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con su vida? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer con este pacto que se me fue dado? ¿Llevar gloria a Dios o tratar de ver cómo hago para salir de mis situaciones adversas y crisis? ¿O llevarle la gloria a Dios? Y cuando estemos angustiados y desconsolados, porque pueden llegar esos momentos, recurriremos, hermanos, al recurso más hermoso, que es donde la Escritura dice: echen toda ansiedad sobre mí, porque yo sé cuidar de ustedes. Yo voy a enjugar sus lágrimas, yo voy a también a llevar su dolor. No estás solo, hijo, hija, no estás solo, santo y santa de Dios. Yo estoy contigo todos los días. Y aunque yo no lo entienda, y aunque yo no pueda tener la comprensión, y aunque yo como ser humano en mi debilidad necesito que se me quite eso, Él sabrá cómo llevarme de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Esa es parte del pacto. Noten también, hermanos, en Isaías habló poderosamente a los hijos de Israel que estaban cubiertos por la sangre, hermanos. El profeta Isaías advirtió a Israel que no había posibilidad de victoria para ellos si trataban de pelear con su adversario en su propia fuerza. En Isaías capítulo 31 nosotros vemos, hermanos, que hay una batalla constante en medio de todas las cosas, pero el profeta Isaías también habló poderosamente a los hijos de Israel y les dijo, y yo creo, hermanos, que este capítulo 31 de Isaías describe un cuadro perfecto de lo que Dios va a tratar de batallar con el enemigo en nuestra habilidad humana. Porque Dios tiene, hermanos, en nuestra habilidad humana nosotros tenemos tales recursos que nosotros rebatimos a Dios. ¿O solo yo? Nosotros rebatimos a Dios, hermanos. Nosotros tenemos tales habilidades y tales inteligencias que rebatimos a Dios en cosas y le decimos: no, Dios, es que así no puede ser. ¿Cómo es posible? Señor, mire que yo lo hago así. Mire que aquí, Señor, el consejo, la oración, el ayuno. Y nosotros le rebatimos a Dios porque nosotros muchas veces queremos, por supuesto, llegar a los finales felices y sentirnos de una forma diferente, y eso está bien. Dios no tiene ningún problema. Yo siempre aconsejo, y me lo aconsejo a mí mismo: si usted tiene que hacer un reclamo delante de Dios, hágalo delante de Él, hermano. Hágalo en el lugar secreto de Dios. Hágalo con la actitud correcta en su corazón, porque si no el diablo tomará partida y te señalará como la amargo, como la amarga, como la... Él sabe cómo hacerlo y puede decirte: ¿de dónde está tu Dios? Pero si yo lo hago en presencia de Dios, con una actitud correcta, hermanos, Dios sacará partida de esto. Al final la respuesta está en Dios, siempre está en Dios. Isaías, hermanos, le dice a ellos, y es un ay que está ahí tan infiltrado, hermanos, en esta parte en Isaías: ay de los que descienden, dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda, buscan apoyo en los caballos, confían en los carros de guerra por ser numerosos y en los jinetes por ser muy poderosos, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Esa cita de Isaías capítulo 31, hermanos, cuando vemos estas grandes lecciones de la gente del pasado, vimos la sangre en el dintel, ahora viene Isaías diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es una gran lección que tenemos que aprender del nuevo pacto. Usted está bajo un nuevo pacto con mejores promesas. Yo lo estoy, pero estoy sobre el consejo de lo que aquellos vivieron. Isaías le dice: no vayas a Egipto, no vayas a buscar consejo. Hermanos, si hoy la iglesia del Señor lamentablemente busca consejo, mucho consejo allá afuera. Si no, para muestra un botón, hoy los púlpitos, muchos púlpitos de iglesia y la mayoría de librerías
tienen una sección de autoayuda. Tienen el consejo psicológico, y yo no estoy en contra de la profesión ni de los profesionales en este campo, pero si me los quieren meter en el mundo espiritual, les tengo que decir, no funciona así. Funciona sobre la escritura, funciona sobre la fe, funciona sobre la Biblia, y los consejos de ellos podrían ser muy buenos, muy sanos. Restauradores tal vez, ayudan al proceso, sí, yo creo que sí. Pero, hermanos, tenemos que entender cuál es el fin y el propósito. Hermanos, la iglesia de hoy tiene su propia versión de los carruajes de Egipto. La iglesia de hoy, hermanos, empieza a verse como Isaías decía. La única fuente de victoria es el Señor. Israel representa al creyente que deposita toda su fe en la carne. Isaías escribe en 31:3 de Isaías: los egipcios son hombres, no dioses. Sus caballos son carne, no espíritu. Hermanos, sin embargo, muchas personas están corriendo al consejo. Isaías deja claro que la iglesia de hoy tiene su propia versión de los carruajes de egipcios. Al igual que Israel, muchos cristianos hoy en día recurren a cosas hechas por el hombre en su intento de alcanzar la victoria sobre la carne, hermanos. Es decir, hermanos, un ejemplo notorio es el vasto número de libros de ayuda propia que se encuentran en las librerías cristianas. Literalmente, hermanos, literalmente miles de libros prometen maneras seguras de cómo mejorar nuestro yo y aquietar y subyugar nuestra carne. Hermanos, de hecho, a donde quiera que vamos, se nos ofrecen opciones carnales para todas nuestras necesidades. Las iglesias, muchas iglesias prometen reuniones ungidas de avivamiento. Hermanos, ¿qué es esto? ¿Cómo es que la palabra no es suficiente? La palabra debe ser suficiente para que la gloria de Dios se manifieste. Nosotros necesitamos erradicar de nosotros algunos pensamientos, y hay gente que corren detrás de gente que son muy buenos en su verbo, son muy buenos, Dios les ha usado, les sigue usando, pero nosotros no podemos ir con expectativa. La iglesia no puede ir detrás de hombres, hermanos. Nosotros tendremos que usar los recursos de Dios con gente que Dios usa, muy buenos, grandes teólogos, gente de Dios, gente santa, gente que Dios la ha ungido con su Espíritu Santo. Pero yo no puedo estar acudiendo, hermanos, más o menos como acudir al chamán. Ah, es que viene fulano de tal, entonces todo el mundo sale en carrera porque viene fulano de tal. Vale que uno a veces tiene como el adverso, ¿verdad? ¿Quién va a predicar? Don Gerardo, qué pereza, ¿qué? Está bien. Pero ¿cuántas veces andamos detrás de eso, hermano? ¿Cuántas veces? Y estamos oyendo muchas cosas, pero muchas, que no son Dios. Y en medio de todo el bullicio y en medio de todas las cosas, no discernimos el Espíritu de Cristo en medio de todo esto. Este consejo de las grandes lecciones del Antiguo Testamento, nosotros las vemos en el Nuevo Pacto, y nos dice claramente Isaías en el capítulo 31, y en el verso 1 lo dice claramente: nuestros enemigos nunca podrán ser derrotados por la espada del hombre. No es con espada ni con ejércitos, es por su espíritu. No es por lo que nosotros sabemos o hagamos. Hermano, no es por lo que usted haga. Es por lo que usted haga conforme la dirección del Espíritu Santo. No es por lo que usted haga, sino es por lo que usted haga en la guía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te guía a estar, estés. Si la guía del Espíritu Santo es a servir, sirve. Si la guía del Espíritu Santo es a dar, da. Si la guía del Espíritu Santo es a hacerlo, hazlo. Es la guía del Espíritu Santo, no es lo que yo haga, por mejor que parezca. Por eso los ejercicios espirituales están declarados: la oración, el ayuno, el dar, el ofrendar, el diezmar, el ir, el congregarme. Hay cosas establecidas que la Biblia dice, y estas tengo que hacerlas con actitud correcta, porque si no tampoco me funcionan. Me volvería igual un religioso. Yo lo debo hacer en el corazón de Dios, yo lo debo hacer en la guía del Espíritu Santo.
porque si no, no me funciona. El tema no es que yo quiero ser pastor, el tema es que si Él me está llamando a ser pastor, yo debo acudir al llamado. El tema no es que yo quiero ser misionero, el tema es que Él me llama a las misiones, Él me llama a la evangelización, Él me llama a la piedad, Él me llama. Y yo debo acudir a los llamados de Dios, porque los llamados de Dios y los dones de Dios irrevocables son. Amén. Amén. Muy bien. Voy terminando. Hermanos, dentro de toda la problemática, la iglesia de hoy que tiene su propia versión de los carruajes de Egipto, no sé si está congelado, dice. Esa es la última. Deje así. Let it be. La verdad, al igual que Israel, muchos cristianos hoy en día recurren a cosas hechas por el hombre, hermano. En un intento trascendental, hermanos, que en muchos casos ha terminado en catástrofe, que en muchos casos han terminado en asuntos difíciles. Dentro de nosotros, en el hombre interior, debiéramos de nosotros buscar, hermanos, y ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. El nuevo pacto hecho bajo mejores promesas, lo que a nosotros nos pone es en la perspectiva de que nosotros hoy tenemos comunión con Dios, acceso libre al mismo trono de la gracia para buscar el recurso y decir, Señor, ¿qué tú quieres? En este pacto en el que yo estoy, hermanos, somos privilegiados, somos hombres de Dios, somos mujeres de Dios, somos sus hijos, somos sus santos, somos su iglesia. Eso es decir mucho. Eso debe llenarnos de gozo y de voz de júbilo y de salvación, hermanos. Ser hijos de Dios. Que mi madre y mi padre me faltaran, con todo Dios me recogerá porque soy su hijo. Qué privilegio ser iglesia, qué privilegio ser hijo de Dios, qué privilegio vivir bajo un nuevo pacto, hecho por la sangre, donde yo no hice nada, mas Él todo lo hizo. Sin embargo, hermanos, un hombre, y para que vean de los errores, hermanos, un hombre que en sus propios esfuerzos quiso traer momentos de victoria. Este hombre se llamaba Marshall, y ustedes me van a disculpar, pero el apellido no lo va a poder pronunciar. Entonces dejémoslo en Marshall, que tampoco seguro está bien pronunciado, pero por lo menos se entiende. Lo otro no podría decirlo. O sabes que yo creo que es Applewhite. Seguro así no es, ¿verdad? Pero es Appewithe. Es Applewhite. Ay, si estoy volando en inglés. Ustedes me hubieran llevado en inglés. Ok, este era el líder de una secta que se llamaba Heaven's Gate, o la puerta al cielo. Sí, ¿se acuerdan de eso? Hermanos, este hombre, esa secta cometió suicidio en masa en marzo de 1997. Esperaba ser tomado por una nave espacial para ser llevado a un nivel más alto de existencia. ¿Por qué alguien, y la pregunta es, ¿por qué alguien cree esa fantasía? ¿Usted cree que hay alguien capaz de creer en eso? Sí, hermanos, claro que sí, como hoy hay un montón de gente pensando y creyendo en cosas que no son, que salen de las mismas iglesias y de los mismos púlpitos, que no son y las creen. Hermanos, les relato la historia, me quedan 5 minutos. Se las voy a contar porque me pareció muy interesante con respecto a que se busca consejo afuera. Con respecto a que los consejos de la Biblia son los que deben de ser tomados en cuenta y no ir a Egipto, dice el profeta. Yo creo que había una razón muy trágica detrás de todo esto. Este hombre era hijo de un pastor presbiteriano. Era el hijo del pastor. Pónganse en vivos todos los hijos y las hijas de los pastores.
hijo de un pastor presbiteriano y como adulto fue miembro de la iglesia y director del grupo de alabanza. Vamos en vivo los directores del grupo de alabanza. Se casó y tuvo 2 hijos y fue considerado como un gran padre de familia por todos los que lo conocían. Pero este hombre tenía un problema que no podía resolver, una tendencia muy marcada a ser homosexual. Él vivía con complejo de culpa, miedo y condenación rugiendo dentro de él. Consultó con doctores, psiquiatras, diciéndole que estaba siendo impulsado por una bestia que tenía control absoluto de él. En una ocasión hasta se hospitalizó. Aquí estoy. En una ocasión hasta se hospitalizó con la esperanza de ser curado. Este hombre trató de indecible para deshacerse de sus deseos homosexuales, pero nada de lo que hizo le libró de su tendencia. Años más tarde, después de que este Applewhite, qué bueno, oiga, me salió, Dios es fiel, abandonará a su familia e inició el grupo que llamó Los Vencedores. Este grupo enseñaba la abstinencia sexual, pero este Applewhite esperaba que el estilo de vida que predicaban lo liberaría, pero no fue así, hermanos. En informes recibidos se decía que él mismo se había castrado para librarse de su demonio. De los otros 38 que murieron en el suicidio masivo, una tercera parte de ellos estaban castrados en su esfuerzo desesperado por librarse del dominio del pecado. ¿Y qué dice Isaías 31:3? Tropezará el que da la ayuda y caerá al que la recibe. Todos ellos serán exterminados juntos. Porque cuando usted y yo no buscamos el consejo en la Biblia, cuando usted y yo no hacemos lo que la Biblia dice, nosotros estamos prontos al fracaso. Hermanos, ¿usted sabe lo que es tratar de librarse de algo haciendo tal atrocidad y llevar 38 vidas juntamente con estas? ¿Y qué les cuento de estos testimonios de gente que son, hermanos, gente que han nacido del Evangelio? No hay ignorancia, hay bases. Tenemos que tener cuidado. El nuevo pacto a nosotros lo que nos indica es que nosotros tenemos un nuevo pacto en mejores condiciones y que debemos de aprovechar las lecciones del pasado, como las de la fe de aquellos hombres con la sangre en el dintel y comer todo el cordero, como las de Isaías de no ir, que no es las de Jeremías, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Iglesia, que en este inicio de año nosotros logremos establecer nuestras prioridades en Dios, buscar la gloria de Dios y manifestarla en medio de la familia, en medio de la iglesia, en medio del trabajo, buscar, aferrarnos, hermanos, solidarizarnos y poder decir: Señor, tú tienes cuidado de mí, tú eres poderoso, mas en la circunstancia no estoy solo, tú estás conmigo, y que nosotros no busquemos otras cosas, otras formas, que no sea el consejo de Dios para vivir, como dice el apóstol Pedro, una leve tribulación momentánea si la estamos viviendo. Gozarnos en Dios, confiar y creer, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, y que estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de sangre, el pacto que nos cubre. Estamos consolidados porque Dios escribió nuestros nombres en el libro de la vida, porque nosotros somos hijos de Dios. Y aún en nuestra humana debilidad, Él tiene misericordia y paciencia con nosotros. Y Él contamos con el favor de Dios, y contamos no solo con el favor, aún ante nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Sea por lo tanto Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Gracias por estar aquí. Bendecimos el nombre del Señor y le tributamos a Él gloria, honor y alabanza, al Rey de los siglos, al inmortal y al invisible, sean honor y gloria por siempre. Amén. Amén.